Gloria al Señor. Damos gracias al Señor porque nos permite estar en esta hora alabando y siempre dándole toda la gloria a Él y bendiciendo su nombre. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias en esta hora. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por permitirnos, Señor eterno, alabarte, Señor amado, y darte gracias en esta hora y que podamos también, Señor eterno, recibir tu palabra. Bendice, Señor, a todo el pueblo, Señor, hombres y mujeres, Padre eterno, pequeños y grandes que nos ven y nos oyen, Señor amado, a través de este canal. Señor, bendícelos a todos y fortaléceles. Y que esta palabra gloriosa venga a ser, Señor, a cada vida, Señor amado, de fortaleza, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos bienvenidos. Hoy tenemos un tema y es el nuevo nacimiento. Recuérdese que lo importante que es en que como hijos del Señor entendamos, como personas podamos también comprender y que tengamos también el respeto hacia el Creador. Oiga bien, el hecho que usted tal vez que me está oyendo y me está viendo y que no diga usted, pues yo lo tengo a Cristo en mi corazón. Sí, eso no lo constituye fuera de la creación del Señor. Todos somos creación del Señor. Ahora, venimos a esta tierra y como seres humanos hemos sido favorecidos por Dios para que Él enviase a su Hijo amado Jesucristo y que viniese por nosotros. Pero para que Él viniera por nosotros, estando nosotros en una separación del Señor, en una condenación eterna, porque así salimos del cielo, esto es algo tan importante entenderlo. Venimos a esta tierra, pero ya traemos la dificultad de la separación del Señor. Jesucristo vino para salvarnos, para llevarnos otra vez y retornarnos nuevamente a esa comunión con el Padre. Ahora, pero vamos a ver, ¿de qué se trata entonces el nuevo nacimiento? Quiero que vaya conmigo a Colosenses capítulo número 1 y su versículo número 6. Comenzamos leyendo para poder ir entendiendo lo que el Señor nos habla. Y por supuesto, hermano, usted lee la palabra, usted va a encontrar una base también grande y gloriosa de lo que nos habla la palabra del Señor y sobre todo en los evangelios, ¿verdad? Que es muy rica la palabra para poder entenderlo. Así que hay que leer la palabra también para fortalecer los temas como estos. Pero hoy tenemos esta lectura. Colosenses capítulo 1, versículo número 6, el Señor dice: esa misma noticia que llegó a ustedes como a todo el mundo, dice acá, ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes, desde el día que la oyeron y la entendieron por primera vez, la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Quiere decir, hermano, de que esta buena noticia de la cual habla la palabra del Señor y de lo que es el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación para todas las almas, para que vengamos a escucharla, está siendo predicada siempre. Desde antes se predicó en la ley, también la predicó allá atrás, le digo Abraham. Ahora, pero vamos ahora al tiempo de Jesucristo, que es el tiempo más glorioso, porque es en donde se viene a dar esa plenitud de vida y en donde se manifiesta la vida es en gloriosa de Cristo Jesús. Ahora, esa palabra que viene predicándose, no todos la obedecen. Pero cuando la obedecemos venimos a entender y venimos a comprenderlo, pero no solamente es de oírla, no. Dice acá con esta claridad, de esa buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre, dice, por todo el mundo. Esta palabra santa está siendo predicada por toda la tierra, por todo el mundo. Y recuérdese que aún la palabra del Señor dice que cuando esta palabra se predique a todas las naciones, también vendrá el fin. Quiere decir de que también existen términos dados por Dios, establecidos para que el género humano venga a tener la oportunidad de salvación o la vengamos a tener todos, pero necesitamos atenderla. ¿Por qué? Porque dice, va corriendo por todo el mundo, pero también da fruto en todas partes mediante el cambio que produce, el cambio de vida. Y eso dice acá, así como les cambió la vida a ustedes, también se las cambia a
todas las personas que la están recibiendo en su corazón, que están recibiendo esta palabra gloriosa. Ahora, esto es algo importante que lo vayamos entendiendo y que lo vayamos comprendiendo, porque no solamente de que vayamos a la iglesia y a escuchar la palabra, y que regresemos a nuestra escena de vida diaria y que vayamos a una vida en la que tenemos totalmente una conducta inapropiada, inaceptable en el pecado o simplemente a como nos place. No, es necesario que vengamos a tener una vida acorde a lo que la palabra del Señor dice en cómo debe de vivir, para que tengas el derecho a ir hacia ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento quiere decir, hermano, algo tan importante, que tenemos que ir viendo lo que Dios habla en su palabra y que tenemos que ir entendiéndola, y aparte de esto tenemos que ir obedeciéndola también. Si nosotros obedecemos la palabra y la vamos atesorando en nuestro corazón, quiere decir que vamos haciendo lo que dice acá en Colosenses. Vamos llevando ese cambio de vida. Nos va haciendo el Señor ese cambio en nuestra vida, en nuestras acciones, y vamos entrando a una etapa en la que vamos teniendo mejor comunión con el Señor, porque una de las cosas que debemos de ir eliminando es esa costumbre humana que podemos estar teniendo, esas características naturales en nuestra vida, que las características naturales son aquellas en las que gobierna el deseo a la persona. Cuando la persona le permite que la palabra venga a obrar en su corazón y que entre a sus sentidos, y entonces comience a tener un cambio de vida, es ahí cuando también comienza a creer la persona, comienza a obedecerla, hablando de la palabra. Cuando nosotros obedecemos la palabra y entramos a recibir el mensaje que el Señor nos da y que nos hace, retener en nuestro corazón, vamos a ir ahora a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 3, para entender precisamente lo que estamos hablando. Y dice el versículo número 3: que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia, mire este punto tan interesante, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo, dice, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Vea este punto acá. Quiere decir de que si Jesucristo no resucita de los muertos, nosotros no pudiésemos tener el nacimiento de nuevo. Para que vengamos ahora nosotros a tener ese nacimiento de nuevo, tenemos que reconocer, como dice acá, que Dios nos dio en su gran misericordia, estando nosotros separados por nuestros delitos y pecados. El Dios del cielo manda a su Hijo a morir por nosotros para que vengamos a ser rescatados. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Creer en Él. Cuando creemos en Él, esa palabra es el mensaje de la salvación. Cuando creemos en Jesucristo, que el Dios de gloria envió a su Hijo a morir por nosotros y resucitó, esto es de lo que también está hablando la palabra. Allá más adelante lo vamos a ver un poco más en cuanto al bautismo, por ejemplo. Pero es necesario que vengamos y que retengamos esto, en que Dios está obrando. Y Él está muy interesado en que usted y yo retengamos la palabra del Señor, su palabra. Si no la retenemos, pues no es que, venga el Dios de gloria a empujarnos. No, el obedecer la palabra es voluntario. Necesitamos hacerlo voluntariamente para que el Señor se glorifique y verdaderamente reciba, como dice la palabra, ahí es donde funciona, y dice, reciba como un sacrificio el esfuerzo que las personas, que usted y yo estamos haciendo y que se hace para poder obedecer este mensaje de la palabra del Señor. Vea, dice el versículo 23, ahí donde está en el capítulo 1 de Pedro. Capítulo 1 y su versículo número 23. Mire lo que dice.
pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabe. Mire, no hemos nacido de nuevo a una vida que se acabe pronto. No, hemos nacido a una vida que no es para que se termine pronto, sino dice, mire, una vida nueva que durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Aleluya. Mire cuánto estamos acá viendo. Dice, porque proviene de la eterna palabra del Señor. Mire cuán glorioso es esto, porque en todo esto hay misterio de la palabra del Señor. Vamos a encontrar en el libro de Juan, solamente para mencionarlo, capítulo 1, ¿verdad? Cuando en versículo 14, cuando vemos y dice, y la palabra vino a habitar entre nosotros y se hizo, dice, carne. Mire, la palabra que es Cristo Jesús viene a habitar. Esto es un proceso en el que nosotros también tenemos que aprender a continuar y llevarlo. Para nosotros es fácil porque el Cristo de la gloria nos lo hace fácil, porque nos deja el bautismo en agua para que vayamos a tener la parte simbólica de su bautismo en la muerte. Pero para nosotros es la resurrección de entre los muertos. Alabado sea el Señor. Es la resurrección de entre los muertos para llevar ahora una vida nueva. Empezar el proyecto de una vida nueva. Si tenemos el proyecto de una vida nueva, quiere decir de que todo lo viejo es historia. No más para practicarlo, no más para llevarlo a la práctica. No, es para que ahora de aquí en adelante el Dios del cielo venga a gobernar la vida de la persona. Cuando el Dios de gloria viene a gobernar nuestra vida, es cuando la palabra que es Cristo Jesús está obrando en el corazón. Y entonces, aunque se den las situaciones que se daban antes, no las vamos a obedecer más, no las vamos a practicar. ¿Por qué? Porque el Señor está obrando y está llevando el cambio de vida a cada persona que le ha recibido, que le hemos tenido en nuestro ser, y que de esa forma vamos llevando ese contenido glorioso de la palabra del Señor en nosotros. Ahora, para esto, pone un ejemplo. La palabra, y dice el versículo 24, ahí donde estamos en Pedro, capítulo 1, 24. Dice, como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les predica, dice, miren. Entonces el ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros como seres humanos sabemos que somos como la hierba, como la flor del campo, que tiene hermosura pero que pronto termina. Así es el ser humano, pero en Cristo Jesús. Volvamos al versículo 23 para que lo entendamos ahora. Pues han nacido de nuevo, pero no para una vida que pronto se acabe como la hierba del campo. Ahora su vida nueva perdurará para siempre, porque su vida proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Por lo tanto, si la palabra del Señor permanece para siempre, los que le recibimos a Él permaneceremos para siempre en Él. Y esto es el nuevo nacimiento, en donde hemos venido a tener esa capacidad ahora en Cristo, no antes, no que ahora, únicamente en su Hijo amado. Cuando le recibimos, cuando le creemos, cuando permanecemos en Él, y cuando nosotros permanecemos en Él, dice la palabra del Señor que Él permanece también en nosotros, y es cuando caminamos dentro del proceso del camino de la vida eterna. En ese
ese nuevo nacimiento, porque estamos tomando un nuevo nacimiento, porque Él dice la palabra del Señor que hemos sido trasladados de ese reino de las tinieblas, hemos sido trasladados al reino de la luz admirable, en la que el Señor nos ha reconocido y nos ha adoptado como hijos suyos. Por lo tanto, si estamos en este proceso, es necesario que vengamos a tener también esa capacidad que el Señor nos da y que podamos caminar únicamente a través de la palabra, obedeciéndola, viviéndola. Vamos a encontrar un punto interesante que muchas personas ven y muchas personas piensan y creen que con ir a la congregación o estar en una iglesia, o muchas personas aún en este tiempo, aún de la pandemia, por ejemplo, hablando del tiempo pasado que se dio, en que se quedaron en sus casas y únicamente leen la palabra, pero siguen viviendo una vida llena de cosas de la naturaleza humana, pero no hay cambios en su vida. Esto quiere decir de que no es así como se puede vivir una verdadera vida en Cristo Jesús. O también vamos a ir al capítulo 3 del libro de Juan y encontramos cuando un maestro de la ley, un maestro de la ley, al que el Señor le dice y le indica, tú eres un maestro de la ley, y le demanda, ¿tú esto no lo entiendes? ¿Cómo es que no lo entiendes? Y entonces, ¿qué estás enseñando? Podríamos decir esto, ¿cuántos maestros de la palabra existen en este momento? Miles, cientos, millones posiblemente. Maestros de la palabra que están, oiga bien, literalmente de esta forma, siendo maestros que están llevando la instrucción de la palabra, pero no están llevando el mensaje verdaderamente de cambio, que tiene ese cambio en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque el mensaje del nacimiento de nuevo, quiero decirle, no lo da la universidad. Y no estoy diciendo que no se gradúen de la universidad. Por supuesto, hágalo. Y hágalo bien. Porque eso es algo académico que cualquiera que puede hacerlo, es excelente que lo haga. Le va a servir para que se desarrolle en esta vida, pero no le va a servir para que tenga el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios lo va a tener la persona a través de lo que tiene en cuanto a la lectura de la palabra, de la obediencia para obedecerla y del llamado que tiene a la oración, al ayuno. Esa es una parte que muchas veces no se va a entender, pero que necesitamos verlo. Dice la palabra del Señor. Había un hombre, capítulo 3, versículo 1 en adelante del libro de Juan. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Imagínense. Era un judío, era un fariseo, y una noche fue a hablar con el Señor y le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Él llegó a hablarles algo de que tenían ellos en comentario internamente en cuanto al concilio, pero le dice, el Señor, te digo la verdad, vamos a ponerle aquí el nombre, te digo la verdad, Nicodemo. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Mire, para que podamos ver entonces el reino de Dios, es necesario que vengamos a tener el nacimiento de nuevo. Y el nacimiento de nuevo, venimos viéndolo en los versículos que acabamos de tocar, que es necesario que vengamos y que creamos el mensaje de la predicación de la palabra, de ese reconcilio que nos trae el Cordero, para que vengamos a tener nuevamente ese reencuentro con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro Dios. Eso es lo que hace. Por eso es que dice la palabra allá en el libro de Hebreos, que el Cristo de la gloria, dice, no tuvo en cuenta el sufrimiento que iba a pasar, por tal, dice, de llevar tantos hijos a la gloria. Y esto es algo glorioso, pero que nosotros debemos de entender. Ahora le dice acá, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios.
si la persona no nace de nuevo porque no está creyendo la palabra, no puede ver el reino. Y eso es lo que nos trajo Jesucristo, el reino de los cielos entre vosotros, dice el Señor. Y cuando Cristo venga por su iglesia, es porque viene a recoger esa parte gloriosa de la que está siendo en esta tierra perseguida, y viene el Señor por su pueblo, por su reino que está en esta tierra, de los cuales somos nosotros, su iglesia, los que hemos creído, los que estamos siendo lavados y comprados con su sangre, los que estamos obedeciendo, pero que permanecemos en él. Es necesario que permanezcamos. Mire lo que le dice en el versículo número 5 también el Señor. Pero vamos a leer el 4 para que podamos entender la conversación que está teniendo. ¿Qué quieres decir?, dijo Nicodemo. Exclamó: ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Él estaba pensando en aspectos naturales. Y en aspectos naturales, por eso es que vamos a comprender que el Señor dice: el que nace en el nuevo nacimiento no se nace de una manera natural. Le explica más adelante. No, ahora le dice el versículo 5: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Aquí se lo amplía un poco más. Y le dice, allá adelante, en el versículo 3 le dice: al menos que nazcas no puedes ver el reino. Es necesario nacer para ver el reino. Y nacer quiere decir entrar a través de Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y esto, hermano, es importante. No a través de religiones, no a través de personalidades. No, hermano, hermana, es a través de la palabra, amigo, amiga. Es a través de la palabra del Señor que vienes, porque la estás creyendo, porque la estás recibiendo. Así es para todos. Cuando recibimos la palabra en nuestro corazón, es cuando podemos venir a ver el reino. Y si lo estamos viendo, dice el versículo número 5, puedes entrar al reino. Si no, no puedes. Aleluya. Te digo la verdad, Nicodemo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace. Y aquí viene más exigente esta parte. Si no nace del agua y del Espíritu Santo. Mire. Si no nace del agua y del Espíritu Santo. Es necesario que utilizamos para poder tener el nacimiento. Entonces, el nuevo nacimiento es una palabra importante: fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la fe viene a ser esa parte utilísima, importante en la vida, porque cuando el mensaje de la palabra se le está dando a la persona, lo que entra a funcionar es en creer el mensaje. Cuando la persona cree el mensaje, entra a tener el convertimiento. Pero es necesario que también no solamente creamos, sino que cuando usted lee la palabra, aprenda esto, lo aprendamos todos, porque usted va a encontrar en el libro de los Hechos, cuando la palabra dice, indica este punto tan interesante, que cuando los apóstoles y discípulos también predicaban la palabra del Señor, dice que después de que creían, inmediatamente venía el bautismo, porque ese era el proceso para poder tener también esa preparación en el camino hacia la vida eterna. Así que es necesario que vengamos a tener toda esta preparación para que nuestra vida empiece a crecer. Necesitamos ver el reino, necesitamos verlo para poder entrar. Si no estamos viendo el reino, ¿cómo vamos a entrar? Y si no lo hemos visto, es porque no hemos recibido al Cordero en el corazón. No hemos hecho el proceso. Pero si usted y yo ya lo hicimos, ahora es para que esto se siga fortaleciendo. Ahora no vengamos a creer que si ya hicimos esto, la perfección completa la tenemos. No, es algo importante. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Veámoslo en el libro de... en la carta a Filipenses. Filipenses capítulo número 1 y en su versículo número 6. Mire esto que dice: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, porque ya la comenzó,
Si ya comenzó el Señor, porque ya vimos el reino y ya estamos dentro, ahora comienza un proceso diferente. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Jesucristo vuelva por su iglesia. Aleluya. Él comenzó esa obra. Él te condujo al conocimiento de la palabra para que tú y yo viniésemos a recibirle. Ahora que estamos en el proceso, que ya estamos con todas las áreas en la vida, hablando de los bautismos del agua, usted puede verlas en el canal, el agua y del Espíritu Santo. Ahí están para que usted las vea y también las entienda. Y eso es interesante, porque cuando acá el Señor le dice a Nicodemo, si no naces del agua, del Espíritu, es eso lo que le está diciendo. Ahora, ¿cómo se obtiene? Lo importante es la santidad. Lo importante es la obediencia al mensaje de la palabra. Cuando el mensaje de la palabra está siendo obedecido en la persona y podemos entrar en esas etapas, es cuando la fe está creciendo. ¿Qué es la fe? Dice que la fe, la certeza, la seguridad, esa es la parte interesante con la que debemos de mantenernos. Pero ¿cómo se construye la fe? Dice que la fe viene por el oír la palabra, pero no solamente oírla como estamos acá haciéndola. Oírla quiere decir que viene a sus oídos, lleva a su corazón, y la palabra produce el cambio en su corazón, y usted tiene acciones totalmente cambiadas, diferentes que antes. Eso es porque está escuchando la palabra. Pero si usted está haciendo lo que a usted le place, llevando una vida de placeres, de deleites, póngale atención, porque sin duda no está teniendo esa dirección de Dios en su vida. No está yendo entonces en el camino que verdaderamente le lleva a tener una perfección en su corazón. Ahora, mire, ya vimos que necesitamos ver el reino para poder entrar en el reino. Ya vimos que la palabra del Señor es la previa del mensaje en cuanto al mensaje de salvación que se recibe, y que cuando el mensaje de salvación se recibe, se va a los bautismos, y esa es la preparación para que verdaderamente se tenga el nacimiento de nuevo. Pero también ya vimos que también el Señor dice que Dios perfecciona la labor que ha comenzado y la perfeccionará. Esto quiere decir permanencia. Si nosotros no permanecemos en el reino, pues definitivamente podemos perder la oportunidad de la salvación. Necesitamos permanecer dentro del reino. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, y el versículo número 12. Dice: pero a todos los creyentes, a todo el que cree en Él y lo recibe, el Dios de la gloria le da el derecho de ser y de llegar a ser un hijo de Dios. Y por esto era lo que querían también darle muerte a nuestro Señor Jesucristo. A Él le dicen: no te queremos sacar de ahí porque estás haciendo otra cosa, sino porque te estás haciendo igual a Dios. Te estás llamando hijo de Dios. Eso es lo que el Señor viene a darnos a nosotros. Nos devuelve la comunión con el Padre, con nuestro Dios. Y entonces dice: pero a todos los que creen en Él, Él les ha dado el derecho de que vengan a ser hijos del Señor, pero que le hemos recibido y que permanecemos en Él. Esto es una de las partes interesantes para todas las personas, pequeños y grandes, porque Dios no mira clases sociales, Dios no mira razas de ninguna naturaleza. Dios envió a su Hijo para que todo el género humano venga a tener el derecho a ser hijo del Señor con solamente creer la palabra y empezar a obedecer los procesos que la palabra del Señor dice que debemos de tener para poder caminar y poder entrar a obtener estos derechos como hijos. Así que para que podamos tener los derechos de hijo, necesitamos tener el nuevo nacimiento. Pero para tener el nuevo nacimiento ya vimos los procesos, pero también tenemos que permanecer.
Así que hermano y hermana, por favor, permanezca. Amigo y amiga, si tú no conoces lo que es el nuevo nacimiento, te invitamos. Ven al camino de la verdad. Ven al reconocimiento del Cordero. Y esto es algo que te va a cambiar tu vida. Te va a hacer una nueva criatura. Te va a hacer que empieces a tener, no te estamos hablando de cosas mágicas, no. Los problemas de la vida ahí van a estar siempre. Pero tú vas a tener la capacidad que Dios te da para que puedas enfrentarlos y puedas caminar y puedas avanzar en la vida. Pero sobre todas las cosas, aparte de que en esta vida siempre habrá sufrimiento, lo dice la palabra del Señor, nos estamos preparando para que vayamos después de esta vida a una vida gloriosa con Él. Así que por favor, sigamos adelante, preparémonos, permanezcamos en el Señor y no dudemos de lo que el Señor está haciendo. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga a todos los que están en esta hora oyendo y viéndonos. Que el Señor les continúe bendiciendo y que siga adelante, crezca por favor en el reino del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Mira, Señor, tu pueblo y tu iglesia, Señor. Y aquellos que están, Señor amado, oyendo, Señor, que esta palabra que se ha dado venga al corazón de la persona, hombres y mujeres, jóvenes y niños y ancianos, Señor de la gloria. Porque, Señor, tú no tienes acepción de personas. Padre, tú bendices por todos. Por lo tanto, Señor, obra y bendice, Señor, a esta comunidad en el mundo entero. Señor, tu palabra nos manda que clamemos por todos los seres humanos, por lo cual hoy lo hacemos, y que tengas misericordia de toda la humanidad, Señor, para que todos vengan al conocimiento de la palabra, a tu conocimiento, Cordero Santo. En el nombre de Jesucristo, bendice tu pueblo, Señor amado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Sigamos adelante y sigamos bendiciendo en nombre de nuestro Señor. Amén. Voy a hacer